Señor es bueno, su misericordia es para siempre, es grande, y hemos sido llamados por Él para salvación y también para ser su pueblo santo y para ser un pueblo que camina en esperanza y no en desesperanza ni en desesperación. Y esta serie de este tiempo que vamos a estar revisando es muy atingente en un tiempo de tanta turbulencia social, de tanta turbulencia sanitaria por causa de este coronavirus. Y sea el Señor sosteniéndonos, o siga el Señor sosteniéndonos, porque sí algo es seguro, que en medio de esta cuarentena, de esta pandemia terrible que ha significado una crisis general, el Señor nos ha sostenido y nos ha sustentado hasta el día de hoy. Por tanto, sí tenemos esperanza. Así como memorizamos Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, quisiera que memoricemos Primera Tesalonicenses 4:13. No queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen como aquellos que no tienen esperanza. O sea, la esperanza de los cristianos está puesta en el Señor, no como la gente del mundo que de pronto en medio de la crisis entra en una desesperación, en una desesperanza. Que Cristo sea nuestra esperanza, que Él sea nuestra confianza, que a Él acudamos cuando estamos atribulados, porque Él siempre tendrá una mano para ayudarnos y para rescatarnos. Y es por esto que hoy les voy a invitar a que abramos la Biblia, en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 1. Y vamos a leer los versículos 1 hasta el versículo 9. Dice así, amados hermanos, la palabra del Señor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Oremos al Señor. Amado Señor, en este día glorificamos tu santo nombre, te alabamos y te damos las gracias, porque un día más nos permites adorarte como tu pueblo, en el hogar, con nuestra familia, en un culto familiar. Te damos gracias porque aún nos has sostenido para poder seguir entonando con nuestros labios tus alabanzas. Gracias te damos por ese privilegio de que al ser tu pueblo podamos bendecir tu nombre. Y también te damos muchas gracias por la oportunidad que nos permites de tener tu palabra en nuestras manos, frente a nuestros ojos, para leerla, para escudriñarla y también, Señor, para ser animados y movidos a que, obedeciéndola, glorifiquemos tu nombre. Bendícenos, Señor. Ayúdanos a caminar en esta esperanza viva para la cual hemos sido renacidos, para la cual hemos nacido de nuevo. Ayúdanos a que como tu pueblo, como tu iglesia, podamos, Señor, pasar estas diversas pruebas. Señor, sabemos que con nuestra fuerza será imposible,
superar estas vallas, estas barreras, este tiempo de tanta tormenta. Pero también sabemos que el que está con nosotros es mucho más grande. Sabemos que tú peleas la batalla por nosotros como un poderoso gigante y que siempre, Señor, estás con tu pueblo, delante de tu pueblo, sosteniéndolo y guiándolo. Y esa es nuestra esperanza, de que nuestras vidas te pertenecen, de que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que te pertenecemos a ti, oh Señor, el único Dios verdadero. Te damos gracias, oh Dios, y te rogamos que tu misericordia nos siga acompañando durante esta jornada, que alumbre nuestro entendimiento, que alumbre nuestro razonamiento, para que podamos entender tu palabra y vivir conforme a ella. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Amados hermanos, uno de los problemas más comunes con los que deben lidiar los psicólogos, los psiquiatras y la cantidad de expertos que hay en el área de la mente o en la terapia de las emociones es justamente la falta de esperanza, lo que repercute en muchos casos en que algunas personas no tengan ningún deseo ni anhelo de seguir viviendo. ¿Cómo alguien puede llegar al extremo de odiar su propia vida? Son muchas las razones para que la gente no quiera vivir. Puede ser la muerte de algún ser amado, alguna desilusión o algún fracaso amoroso, separaciones, dificultades en el matrimonio o en la convivencia, alguna crisis económica, algún fracaso laboral o académico, y los etcéteras suman y siguen a esta descripción. Pero hoy, en medio de esta pandemia que estamos viviendo, muchas personas están experimentando la desesperación, la desesperanza, entre tantas cosas por la incertidumbre que provoca el no poder controlar esta situación. Es ajeno a nosotros. Nosotros no podemos definir cuándo se acaba o cuándo ponemos un stop a esta crisis. Ni aún con el encuentro de estas vacunas el último tiempo se ha podido sobrellevar esta situación, evidentemente. ¿Por qué? Porque humanamente hablando, amados hermanos, el futuro es incierto. El futuro no nos pertenece a nosotros. Las bolsas de comercio del mundo han experimentado caídas notorias estos años. La cesantía en el mundo ha llegado a niveles altísimos y el número de muertos y enfermos graves por causa de esta crisis sanitaria sigue en aumento. Son lamentables las cifras, pero es la realidad. Y si bien es cierto, el mundo experimenta la desesperación y la desesperanza, ¿será que es posible entonces que como cristianos nosotros vivamos sin esperanza? ¿Pueden los cristianos vivir en desesperación? Lamentablemente, muchos creyentes han experimentado estos sentimientos anteriormente descritos y han vivido experiencias iguales o similares a los discípulos del primer siglo, descritos en el Evangelio y también en la carta, en la epístola de Pedro. Imaginemos lo que significa, queridos hermanos, que declarando nuestra fe en Cristo, junto con ello estamos declarando nuestra sentencia de muerte. No es fácil acaso decir yo soy del Señor, pero eso significa que en cualquier momento me pueden apresar y en el peor de los casos tomar mi propia vida por causa de esa decisión. Por este motivo, amados hermanos, Pedro escribe esta carta para animar a los creyentes a perseverar en sus aflicciones al poner ellos su esperanza no en las cosas de este mundo, no en el estado económico del país o de las bolsas de comercio, no en cuán bien está la situación sanitaria en nuestro país y los problemas resueltos o una baja cesantía. La esperanza de los creyentes del primer siglo y de hoy es la misma. Jesucristo, nuestro Salvador. En Él está puesta nuestra esperanza. La iglesia de tiempos del apóstol Pedro se encontraba en diversas pruebas, aflicciones y luchas tanto presentes como futuras. Pero Pedro recuerda a los creyentes a que no están solos, ya que están siguiendo los propios sufrimientos de su Maestro, de Cristo. Y por lo tanto, estas aflicciones debían ser comprendidas dentro del contexto del amor de Dios por su pueblo, el cual comenzó desde antes de la fundación del mundo y que lo seguiría sosteniendo hasta el día de hoy.
El amor de Dios es fiel. El amor de Dios nunca se acaba. No es superficial ni pasajero como el amor de los hombres y las mujeres. El amor de Dios trasciende las épocas, a la historia, a tu propia historia. El amor de Dios siempre es presente. Y si la carta fue escrita cuyos destinatarios eran aquellos que vivían fuera de Palestina o aquellos cristianos con trasfondo gentil, lo cierto es que tiene como uno de los propósitos expresar de alguna forma la naturaleza de la salvación que existe en Cristo y de qué forma nosotros como creyentes somos salvados en el Señor. Es interesante que esta carta es escrita por Pedro, así lo declara al principio en la epístola. Pedro, apóstol de Jesucristo, un título similar, idéntico al que ocupa el apóstol Pablo en cada una de sus cartas, y es muy común como las cartas que se escribían en el primer siglo. Hoy día ya es muy poco lo que de cartas se escribe, más bien se escriben correos electrónicos o email, que al fin y al cabo significa lo mismo. Pero el apóstol Pedro está considerando a sus oyentes, a sus destinatarios, como aquellos que son expatriados, pues andan lejos del verdadero lugar donde le correspondía a ellos estar, que era en suma Israel en el comienzo. Fíjense, a los expatriados, una imagen, un símbolo muy interesante, porque no solamente tiene su alcance en la historia de Israel, específicamente en el primer siglo, donde había muchas personas viviendo en la dispersión por causa de las afrentas de las naciones paganas contra Israel, sea esto Roma, sea esto Grecia, antes haya sido esto Asiria, Babilonia y al principio aún Egipto, los caldeos que son narrados en los profetas. Una y otra vez las naciones extranjeras habían afrentado a Israel. Pero en medio de la calamidad, de la tribulación como nación, siempre el llamado del Señor era que su pueblo se arrepintiera y que se volviera a Él, porque solamente en Él encontrarían la verdadera paz, el refugio para sus almas, la esperanza, el descanso. Y en medio de las aflicciones de estos expatriados les canta y les exhorta con esta carta a ellos. Es interesante una situación muy similar que se da en nuestra nación, en nuestro Chile. Debemos recordar que en los principios, en los albores de la patria, era imposible que un cristiano protestante pudiese dar cuenta de su propia fe. Por tanto, no solo con tener prohibido poder testificar de Cristo a los demás, por causa de lo imperante que era la Iglesia católica, apostólica y romana en nuestro país, también nos damos cuenta de que no había ninguna posibilidad de que un cristiano protestante se pudiera casar, tampoco que pudiese ser sepultado en un cementerio, porque eso significaba para ellos poder contaminar las almas de los santos con la de los paganos, que eran para ellos los protestantes. Y es por ese motivo que los cuerpos de nuestros hermanos eran lanzados al basurero público de la ciudad de Santiago, como lo son las faldas del Cerro Santa Lucía. Gracias al Señor, con posterioridad, aproximadamente a mediados del siglo XIX, bajo la intendencia de don Benjamín Vicuña Maquena, se pueden desarrollar avances en esta materia y se considera para esto el famoso cementerio de disidentes a un costado del cementerio general, pero con una característica bien interesante: 7 metros de alto, 3 metros de ancho, un muro gigantesco para que las almas de los santos no se mezclaran con la de los paganos. Pero finalmente, en el Cerro Santa Lucía hasta el día de hoy existe. Probablemente cuando se acabe nuestra pandemia usted pueda visitar y se va a dar cuenta que hay una declaración muy interesante, como dice ahí: a los expatriados del cielo y de la tierra. Fíjense la imagen similar a la que ocupa aquí el apóstol Pedro: a los expatriados del cielo y de la tierra. Fíjense, aquellos que no tenían una esperanza terrenal, de ni siquiera ser sepultados en un cementerio, tenían puesta su fe y su esperanza en Cristo Jesús el Señor. Hermanos amados, esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es justamente que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos al Señor. Y de todo nuestro corazón debemos confiar en sus promesas, en su palabra. Pedro declara entonces a sus hermanos ahora por lo menos dos aspectos de la propia naturaleza de la salvación. Y quisiera que vamos a leer juntos el texto. Leamos los versículos 3 hasta el versículo 5, dando cuenta en primer lugar que la salvación comienza en Dios. Recuerde esto: primero, la salvación comienza en Dios. Versículos 3 al versículo 5 dice así:
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En primer lugar, la salvación comienza en Dios. La salvación no empieza en nosotros. No depende, como ya sabemos, como lo expresa el apóstol Pablo, del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Una y otra vez se subraya esa expresión. Pedro lo dice, Pablo lo dice, los salmos lo reflejan, la ley de Moisés lo refleja. Es por la misericordia, que es el amor de Dios conforme a su pacto. Quienes conocemos al Señor hemos sido alcanzados por su salvación. No es nuestra salvación ganada por algún mérito nuestro, sino por los méritos de Cristo Jesús. Algunos de ellos significaron una tremenda y terrible humillación, como lo fue esta pasión del Señor en la cruz del Calvario. Y quisiera traer a colación justamente algunas expresiones que se usan en el Evangelio. Mateo 27, quisiera recordar las palabras que se da en esta tribulación que vive Jesús previo a la crucifixión. Dice así, versículo 41, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas, los fariseos y los ancianos, decían, ¿a otros salvó? A sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si él quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios. Lo mismo injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. ¿Salvó a otros? Que se salve a sí mismo. Tenían frente a sus ojos al Rey del mundo, a Dios mismo, al Emmanuel, a Dios con nosotros, y no lo veían. Es más, le escarnecían, le injuriaban, lo maltrataron. Tenía todo el poder para haber salido de esa cruz. Tenía toda la autoridad para haber derribado a sus verdugos y no lo hizo. ¿Sabe por qué? Por amor a ti y a mí. Por amor a su pueblo no hizo tal acto. Y esto nos da cuenta a nosotros que la salvación Él la ganó. No la ganamos nosotros. No fue usted ni yo quienes tuvieron que padecer esta crucifixión, ni tener estas manos y estos pies traspasados por esos clavos, ni esa lanza en nuestro costado, ni esa corona de espinas. Eso lo pagó nuestro propio Señor Jesucristo. Él compró nuestra salvación, Él pagó nuestra salvación, por tanto, la salvación comienza en el Señor. La salvación no la ganó usted, ni la gané yo, porque no depende en ningún caso de nuestros méritos, no depende en ningún caso de nuestra fuerza, de nuestro intelecto, nuestra capacidad. El Señor murió por ti y murió por mí. Esa es nuestra esperanza para nosotros quienes creemos en Él. Y aquí ahora el apóstol Pedro está declarando en primer lugar que Pedro da gracias al Señor por su grande misericordia. Fíjense este adjetivo que utiliza para darle a misericordia, grande en misericordia. A mí me parece bien interesante, ¿no? Porque una y otra vez en las Escrituras se da cuenta de la antítesis que existe entre un Dios airado, lento para la ira, como lo expresa el Salmo 103, clemente y misericordioso es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Fíjese, grande en misericordia, que es la misma expresión que utiliza ahora Pedro. Dios es grande en misericordia. No expresa una compasión superficial o pasajera, como aquel que se compadece de aquel menesteroso y le da un billete de 1,000 o un pan por un momento específico y después se olvida de esa necesidad. Dios es grande en misericordia. Él atiende al clamor de los débiles, de los pobres, de los necesitados, de su pueblo, porque es grande en misericordia. Segunda característica aquí es que se da por esa misericordia, tanto Pedro como sus lectores, como sus destinatarios, habían sido renacidos para una esperanza viva, para una nueva vida, una herencia sin contaminación y una herencia eterna.
El Señor no nos rescató de la esclavitud para mantenerles en esclavitud. El Señor les rescató de la condición en que se encontraban para darle una vida eterna, una vida en abundancia, para no dejarlos como estaban, en el estado en que se encontraban, con las aflicciones en sus corazones, con la incertidumbre espiritual. El Señor los trae a una seguridad que solamente Él entrega, que solamente Él sabe dar. En estos versículos vemos esta naturaleza de lo que había sido esperado. La esperanza para el creyente es viva y creciente, es viva y clara, no a una esperanza muerta, nos llamó el Señor, sino una esperanza viva, a una herencia, en un sentido claro, de haberla recibido de alguna forma, un patrimonio no ganado por nuestro esfuerzo, por nuestros méritos, sino por la gracia de Dios. Recordamos estas expresiones del apóstol Pablo: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, según Él preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Esta salvación no la ganamos, no es nuestra, es del Señor. Y por misericordia hemos sido alcanzados por esto. Y en parte la herencia ya es nuestra, pero esta plenitud aún ha de venir. Es lo que también consideramos como el ya, pero todavía no. Dios nos rescató, sí, claramente nos rescató y nos dio vida eterna. Pero esta manifestación de gloria definitiva y final se ha de manifestar en esa segunda venida que tan claramente nosotros esperamos como su pueblo. Es un valor permanente, pero también futuro. Es una realidad temporal, pero también escatológica, también final. En Dios tenemos esperanza de que tanto en esta vida como en la muerte, en lo presente y en lo porvenir, somos del Señor somos. Y esta expresión de este valor permanente se ha expresado como una aliteración acá en el texto. Dice 3 características aquí el apóstol Pedro. Es incorruptible, incontaminable, inmarchitable. Así como los que ganaban las carreras en los primeros siglos, cuando se llevaban a cabo las Olimpiadas y les daban una corona de laurel, y que después en estricto rigor se marchitaba como cualquier otra flor. La naturaleza de la salvación es inmarchitable, es inmarcesible, no es perecedera, no se va a acabar, es permanente, es para siempre. Otra característica de esta salvación es que Dios es el principio y también el fin de la salvación. Ya dijimos que Dios es el principio de la salvación, sí, pero también Dios es el fin de la salvación. Debemos reconocer en las palabras de Pedro que siempre es Dios quien toma la iniciativa. No somos nosotros los que lo escogimos a Él nos escogió a nosotros. Así lo declara Jesús a sus discípulos. No me elegisteis vosotros a mí, yo los he elegido a ustedes. Esto también se ve de forma clara en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, que lo usamos mucho, ¿no? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta expresión da cuenta de un Dios que siempre toma la iniciativa, que está con los brazos abiertos, siempre dispuesto a abrazar a su pueblo, aquellos que están desvalidos, aquellos que están cansados. Vengan a mí, dice el Señor, los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar y les daré el reposo para vuestras almas. Si hoy te sientes cansado, abatido, si ya te has dado cuenta que por tus propias fuerzas y tus méritos no puedes salir adelante, confía en Dios. Dobla tus rodillas delante de Él. Doblégate y humíllate ante Él. Y te vas a dar cuenta que cuando pertenecemos al Señor y somos del Señor, caminamos en esta esperanza viva. Sentimos en nuestro corazón y también lo razonamos con nuestra mente de que le pertenecemos a Él y que somos del Señor. A esa relación nos llamó el Señor, a establecer esa cena, como lo expresa Apocalipsis 3:20, y cenaré con Él y Él conmigo, dice el Señor. Esa es, amados hermanos, nuestra garantía. Dios nos guarda como su patrimonio por su poder, por la fe en nuestro Señor Jesús. Y la salvación, la liberación del pecado
es una experiencia pasada y también una posesión presente y futura. El Señor es quien pelea la batalla por su pueblo. El Señor ganó para nosotros la victoria. La victoria es segura, no es probable. Cuando en una lucha se enfrentan dos fuerzas, independiente de que uno tenga más poder que otro, no es siempre claro quién gana. Hay veces el que es más débil gana. Pero la lucha espiritual, la guerra espiritual, para nosotros quienes estamos y caminamos en Cristo, es segura, está firmada y ha sido ganada por el Señor. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros? Ser declarados, como lo expresa el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, más que vencedores, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Los creyentes están bien guardados por el poder del Señor, tal cual como lo tuvo el profeta Eliseo frente a este ejército de los sirios. También el apóstol Pedro habla en base a su experiencia, una de las cuales mostraba que el ángel guardaba, que lo guardaba, era más potente y más poderoso que los soldados que estaban frente a él. También el apóstol Pablo afirma, la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos y vuestras mentes en Cristo Jesús. Todo esto es claro, ¿por qué? Porque la vida de los creyentes le pertenecen al Señor. Del Señor somos, a Él le pertenecemos. Y esto es nuestra posesión gracias a aquel que nosotros, como lo expresa el versículo 3, nos ha hecho nacer de nuevos, nos hizo renacer. Fíjense que no expresa el apóstol Pablo que ellos decidieron renacer, por tanto tienen esperanza. No, el apóstol Pedro dice, Él nos hizo renacer. Lo que en el verbo original se da cuenta de un objetivo causativo o provocativo, el causar, el provocar algo. Él lo hizo. Él nos hizo renacer para una esperanza viva. Jesús explica a Nicodemo esto de forma muy clara en Juan capítulo 3, de los versículos 1 en adelante, cuando se presenta frente al principal de los judíos, quien va a él de noche, y le dice, ¿cómo puedo yo siendo adulto, siendo grande, volver a nacer? Y ahí claramente el Señor le dice, de cierto te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede ver el reino de Dios. Fíjense que esto, así como la ilustración que ocupa aquí Jesús con Nicodemo, del viento que sopla y donde nadie sabe de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es una obra que le pertenece solo al Señor. Y si hoy día has pensado de que esta casualidad te ha traído a Cristo, de que de pronto por casualidad has sintonizado con esta predicación, ahora o más adelante la has escuchado, o por casualidad te llegó una Biblia a tus manos y la pudiste empezar, querido, las casualidades no existen. En Dios hay causalidad, la causa para que eso haya ocurrido es porque Él quiere establecer una relación contigo, porque una vez más se demuestra esto, Él tiene y toma siempre la iniciativa. Solamente en el Señor podemos comenzar a verdaderamente vivir. La transformación espiritual y moral que opera en nosotros es encauzada siempre y desarrollada solo por nuestro Señor. Pues en primer lugar, la salvación le pertenece al Señor, la salvación comienza en Dios, como dijimos. Segundo aspecto que vamos a revisar respecto a esta salvación, los salvos hemos de experimentar las pruebas. Esta es la segunda parte. Las pruebas, las dificultades, las tentaciones, los momentos adversos, en todo ello, el Señor va a estar. Quisiera que leamos los versículos 6 al 9 de este capítulo 1 de Pedro. Dice así, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba como fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Subraya esa expresión, ¿no? El fin de vuestra fe, ¿cuál es?
la salvación de vuestras almas. No habla del fin de las Escrituras y el propósito de la Biblia o el propósito general de Dios, porque ya sabemos que el fin principal del hombre es glorificar a Dios. Pero el fin de la fe en Cristo es que nuestras almas sean salvadas, que podamos hallar la salvación. Por tanto, en primer lugar, la vida en Cristo significa, hermanos, un peregrinaje. Nosotros caminamos un camino y corremos una carrera no superficial ni corta. En muchos casos es muy larga y muy difícil, con muchas vallas que sortear, con muchas dificultades, con mucho barro donde poder sumergirnos. Ahí, en medio de ese lodo cenagoso, como lo expresan los salmos, en medio de esa dificultad más terrible, no nos olvidemos que esa carrera la corremos con el Señor. No nos olvidemos que esa carrera usted y yo no la corremos solo. No estamos caminando en el camino del Señor solitos. Es el Señor quien está con nosotros, quien va delante de nosotros. Y aunque nos regocijamos en nuestra salvación, los creyentes tenemos que tener certeza de que vamos a pasar momentos de prueba. Quien diga que no ha sido probado, levante la mano en su casa. Imposible. Quien diga que no ha tenido un momento difícil, que lo diga, ahora o calle para siempre. Todos hemos vivido momentos difíciles, unos más, unos menos, unos de manera distinta a los de los demás. Algunos son probados de una forma y otros son probados de otra, pero al fin y al cabo todos son probados. Algunos en una edad más avanzada, otros en una edad más corta. Pero en el momento en que estás, debes saberte que vas a ser probado. Como el oro en el crisol, como la ilustración que ocupa aquí Pedro. Pero para que ese oro sea realmente bello y lindo, tiene que ser evidentemente probado, tiene que ser fundido. Sin embargo, la prueba no es nuestro estado final. Esta dificultad no es el final de tu vida, sino que es parte de esa vida. ¿Por qué? Porque el final le pertenece al Señor. Pedro alude que el cristiano no busca la prueba o el dolor. Este viene, si es necesario, a los creyentes. El Señor Jesús, antes de ser crucificado, declaró esta expresión muy clara para nosotros. En el mundo tendréis aflicción, pero tengan valor, confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. No le dice a sus discípulos el Señor que van a andar todo bien, que van a ser campeones, ni tampoco le dice, descubran el campeón que hay en ustedes, y van a ser grandes ganadores. No, van a tener aflicción. Si el ser ganador en algún área significa un aparente triunfo, aún en esos triunfos van a haber derrotas. Yo no conozco un equipo de fútbol que haya ganado siempre, aunque sean bien ganadores, no conozco uno. Y les aseguro que siempre la gente más pierde que gana. ¿Por qué? Porque en realidad, si bien es cierto, se gana una copa o se gana un recurso económico, siempre se pierde otra cosa. Hoy día estamos llenos de trofeos con polvo, con barro. ¿Por qué? Porque el tiempo pasa, pero lo que realmente importa es nuestra propia relación con Dios, es nuestra eternidad. Nos afanamos tanto por las cosas terrenales, hermanos, que perdemos de vista el foco verdadero, que es nuestra relación con Cristo. Hemos sido llamados a eso porque en esa eternidad el Señor nos quiere con Él. Si bien es cierto, debemos trabajar, claro que sí. No hay ningún problema en que usted ame o le guste alguna cosa importante como algún deporte o algún pasatiempo. De hecho, el apóstol Pablo declara, ¿no? Pásenlo bien y que nadie le juzgue en comida, en bebida, en días de fiestas. Pero esa comida y esa bebida y si ese día de fiesta toma el lugar del Señor, tengamos cuidado porque eso es idolatría. Y que Dios nos libre de esa idolatría. Pero también tengamos claro y seguridad, ¿no? Que mucho más importante es nuestra eternidad, que mucho más importante es poner nuestro tiempo, nuestros recursos, invertir nuestra vida en las cosas eternas, más que en las terrenales o superficiales. La vida en Cristo tiene su propio precio a pagar. Esta vida llena de pruebas va a significar precios. Y precios que hay algunos que no están dispuestos a pagar, pero hay otros que están dispuestos y que dicen, sí, yo voy a tomar esa posta. Yo voy a considerar estas aflicciones de Cristo en mí. Voy a sufrir por su causa. Voy a anunciar su evangelio.
Voy a pagar el precio y voy a decir cuál Isaías, heme aquí, envíame a mí. Isaías capítulo 6 declara esta expresión muy maravillosa, ¿no? ¿Y quién irá por nosotros? Y respondí, heme aquí, envíame a mí. Ya decía al principio que hoy día la gente, hermano, vive sin esperanza, que la gente hoy vive sin fe, que hoy están desesperados, porque no hay seguridad de nada. ¿Quién irá por ellos? ¿Quién le va a anunciar la paz? ¿Quién le va a anunciar el evangelio? ¿Esperamos que se levante un ángel y que le hable en la noche a la gente? Para eso está usted y estoy yo. Para decir, heme aquí, envíame a mí. Si hoy está siendo llamado por el Señor para que en medio de estas pruebas pueda hacer luz en las tinieblas, respóndele al Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo quiero estar dispuesto no solamente a oír tu voz, sino a obedecerla, a anunciar tu evangelio, a ser un agente de paz, a ser un agente de amor, a decirle a otros lo que Cristo ha hecho en mí. Porque si Él me salvó y me dio vida eterna y vida en abundancia, yo no quisiera que otros no tengan esa esperanza, sino más bien que la alcancen y que la conozcan y que la disfruten y gocen del Señor. Porque el verdadero gozo, la verdadera felicidad solamente se vive en Dios. Lo demás es pasajero. Lo demás va a pasar. Pero aquellos que confiamos en el Señor tenemos gozo hoy y mañana y en la eternidad. Fíjense, alégrense, dice el apóstol Pablo, cuando se encuentren en las pruebas. El apóstol Pedro dice, gócense cuando se encuentren en las pruebas. ¿Y quién tiene alegría cuando está probado? ¿Quién tiene gozo cuando está afligido? Pero una y otra vez, esta es la expresión que utiliza la Escritura. Se ve ambivalente, se ve incluso para algunos absurdo, pero para quienes confiamos en el Señor no es absurdo. Es nuestra realidad. Nuestra realidad en Cristo, nuestra relación con Él, la realidad de que somos su pueblo, trasciende al momento en que estamos viviendo, aunque esto sea difícil. Gózate en el Señor. Disfruta de ese llamado que Él ha hecho para ti. Las pruebas tienen un propósito en la providencia de Dios. El Señor ha decidido probar nuestra fe, pero no nos está probando para reprobarnos. El Señor nos está probando para aprobarnos. Y hace todo lo posible para que podamos aprobar la prueba, no para que podamos morir en el intento. No nos olvidemos las expresiones que utiliza el apóstol Pablo en la carta a los Corintios capítulo 13. No les ha sobrevenido ninguna tentación, cuyo símil en griego es prueba, tentación, que no sea humana. O sea, todas las pruebas que tenemos son humanas. Pero fiel es Dios, que no los dejará ser probados más de lo que puedan resistir, sino que juntamente con esto, con esta tentación, les dará la salida para que ustedes puedan soportar. La salida en medio de la aflicción no emana de nosotros mismos. Es el Señor quien nos trae la liberación. Es el Señor quien nos entrega estos salvavidas para que podamos flotar en medio de la tempestad del mar. Es el Señor que nos infunde aliento cuando estamos desvalidos, cansados, cuando nos sostenemos en pie. Ahí es donde el Señor levanta a su pueblo y está adelante. En medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, claro que sí vamos a estar, pero también vamos a estar seguros en el Señor. Él es nuestra roca, es nuestra esperanza, en Él creemos. Y finalmente, la vida en Cristo ha de vivirse en fe. Estos creyentes a los cuales le habla el apóstol Pedro no habían visto al Señor, de hecho Él los expresa así, pero esto no era un obstáculo para que ellos no crean en Él. El amor de estos hermanos en el Señor era un amor ágape, lo que se traduce en un amor incondicional, un amor real. No era un amor pasajero, trivial, humano. Estos creyentes estaban seguros de que Cristo y su salvación habían traído como consecuencia un gozo no solamente para el presente, sino también un gozo para el futuro. Nosotros no definimos nuestra fe en ese ver para creer, sino que hemos decidido y hemos visto que el Señor nos ha rescatado en un creer para ver. Si tú crees en el Señor, vas a ver su gloria. Si tú depositas tu esperanza y tu confianza en Él, vas a tener esperanza. Si tú tienes puesta tu seguridad en Él, el Señor te sostendrá.
Él nos sostendrá, no nosotros mismos, no nuestra familia, que es perecedera, que la amamos, pero que va a pasar. Ni siquiera nosotros mismos, porque hoy día estamos aquí y mañana no. Porque la vida, como dice Santiago, es como neblina, que está y dura un poco de tiempo y después se desvanece. Nuestra vida, nuestra seguridad está puesta en el Señor. Porque las cosas de este mundo pasan, pero su palabra es para siempre. ¿Has puesto tu confianza en el Señor? ¿Has declarado con tus propios labios que Cristo es el Señor? ¿Le has rendido todo tu corazón a Él? Y le has dicho, Señor, gobierna mi corazón. No quiero yo ya seguir sentado en el trono de mi corazón, sino que quiero que tú seas quien viva en mí. Declara estas palabras. Cristo, mora en mí, vive en mí, perdona mis pecados, límpiame de mi maldad y ayúdame a vivir la vida que tú quieres que yo viva. No quiero vivir ya más yo, sino quiero que tú vivas en mí, como lo expresa Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La salvación comienza en Él. Y aún en las peores pruebas y calamidades, nunca nos olvidemos, hemos sido llamados a una esperanza viva. En los momentos más terribles, amados, el Señor nos sostendrá.